Qué mágico sería poder combinar lo mejor de dos mundos para hacer algo pues, mágico. Por ejemplo, el tiki-taka del Barça con la pegada del Madrid, o la comodidad de Emirates con el precio de Ryanair, o la rentabilidad de la bolsa a largo plazo con el bajo riesgo de los fondos monetarios. Qué mágico sería, ¿no? Hoy vamos a intentar algo así, porque hoy, en un episodio especial de Educa tu Dinero, tenemos dos invitados que cada uno aporta algo especial, que se complementa y que además se han juntado y han dado como resultado algo que nos puede ser muy útil a todos y todas. Por un lado tenemos a Joan Tubau, él es el creador del podcast Capital, estuvo aquí en Educa tu Dinero hace un tiempo y recientemente ha lanzado su libro. Y Joan es de esas personas que cuando lo escuchas dices, ¡guau! Aquí hay profundidad. Yo diría que él aporta esa filosofía del dinero y de la vida con profundidad y con mucha utilidad. Y por otro lado tenemos a Jordi Mercader y él aporta esa capacidad de llevar a un producto usable las ideas del dinero. Él es fundador de InvestMe, lo conocéis perfectamente, ha estado aquí más que nadie, más que ninguna otra persona en Educa tu Dinero y por tanto es un placer volverlo a tener aquí y que entre Joan y Jordi nos cuenten qué nos traen de bueno y cómo nos puede ayudar en nuestra vida. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero. ¿Qué tal, Joan? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Jordi? Pues también muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros. Vamos a hacer otro episodio en trío que siempre da mucho dinamismo y siempre además salen ideas muy interesantes y con ángulos diferentes. Tendremos un primer bloque en el que hablaremos sobre ideas principales que salen en el libro de Joan, que no voy a decir el título porque como tiene una palabra que puede ser baneada, pues diremos FU Money, ¿sabes? Será nuestra consigna. Y en la segunda parte del episodio hablaremos de este producto que habéis lanzado de manera conjunta y que creo que puede ser una oportunidad de inversión muy interesante. Si mes no, que decimos en Cataluña, me interesa conocerlo, porque ya sabéis que siempre que salen cosas nuevas está bien saber de qué van. Entonces, Joan, empiezo contigo, va. Dices en el libro, mi vida cambió el día que comprendí que el dinero que se queda genera mayor utilidad que el dinero que se marcha. ¿Qué quieres decir con esto? Todos conocemos al final lo que podemos hacer con el dinero. Para eso no hay que escribir un libro. El dinero lo podemos gastar y podemos obtener una serie de bienes materiales, de experiencias que pueden ser muy interesantes y que nos pueden hacer un poco la vida mejor. Pero supongo que si he escrito este libro es por la utilidad negativa del dinero, cuando te dejas el dinero detrás, cuando lo dejas simplemente como una opción financiera que es mejor no utilizar, es preferible nunca gastarla, pero que también si un día la necesitas sabes que está allí. A mí esto me ha permitido vivir la vida, me permite vivir la vida hoy en día de forma mucho más tranquila. Juego los videojuegos y los videojuegos hay ese símil que tú puedes jugar con 5 vidas o con una vida. Cuando vas con 5 vidas, la partida es más fácil, tomas más riesgos, juegas de forma más relajada y es más probable que llegues al jefe final. Cuando solo tienes una vida, todo se vuelve mucho más estresante, tus movimientos son mucho más cautelosos. Y al mismo tiempo, al jugar con miedo es probable que la cagues. Así que lo que termina pasando es que no llegas luego al final de la partida. Veo aquí un símil con el dinero. La mayoría de gente, cuando no se deja ahorro detrás, cuando no tiene esa opción financiera, esas opciones financieras, esas balas en la recámara, lo que ocurre es que la vida tienes que jugar siempre de forma mucho más tranquila, relajada. No puedes tomar riesgos. Y para mí el dinero tiene esta utilidad. A mí me gusta tener el dinero detrás para saber que si mañana no van las cosas como yo esperaba, pues tengo otra bala, tengo otra vida. Y esto a mí me ha comprado mucha utilidad. Y es un poco la idea del Fuck You Money. O sea, las 5 vidas es ahorro, es tener suficiente dinero detrás como para poder permitirte ciertas cosas. Es saber que yo puedo incurrir en un riesgo mañana mismo y si esto no sale como yo esperaba, yo puedo volver, yo no me quedo fuera de la partida, que es algo muy importante. Aquí hay los riesgos que te dejan fuera de la partida, para mí es algo a gestionar porque la vida es relativamente corta. Una quiebra es algo que te puede dejar tocado durante mucho tiempo, especialmente en este país, si además incurres en deudas con Hacienda. Y lo que ocurre es que hay que vigilar mucho, hay que andar con cuidado con las finanzas. Pero una vez controlas tus finanzas con ahorro y con un flujo de caja positivo, lo que te encuentras es que la vida obviamente es mucho más relajada y es algo que puedes disfrutar mucho más. Muy bien. En esta primera parte copresentaremos Jordi y yo. Jordi, tú has tenido ya el placer de leer el libro y tienes bastantes anotaciones, así que lanza tú las preguntas que consideres y yo estaré más de apoyo. En primer lugar, felicitar a Joan por su libro. Yo no soy un gran lector, pero sí que hay una cosa que devoro, son los libros relacionados con finanzas. Ajá. Entonces, un libro como el suyo, pues soy capaz de leer un fin de semana. En cambio, una novela me puede estar
3 meses leyendo. En todo caso, felicidades por el libro. Hay que hacer novelas de finanzas para que te las puedas leer. Bueno, es que un poco lo que Joan... después le preguntaremos sobre su estilo de escribir, pero Joan lo que hace muy bien es introducir historias, ¿no? en todos sus capítulos. Creo que hay casi una historia como mínimo en cada capítulo, y eso lo hace ameno y muy interesante para el lector, ¿no? Y en esa línea de hablar de estas historias, y siguiendo con el concepto de dinero versus tiempo, tú explicas 2 historias y se me ha ocurrido preguntarte en qué se parecen Harrison Ford con Einstein, que veo que hay unas similitudes que se expresan en tu libro, curiosamente. Aquí hay una lección ya que nos lleva más allá del dinero también a la carrera. Tanto Harrison Ford como Einstein, que aparecen en el libro, lo que ocurre es que ambos juegan una apuesta improbable, ¿no? Me gusta especialmente el caso de Harrison Ford, porque yo creo que es muy ilustrativo de lo que quiero transmitir con esta idea del Fuck You Money. Al final el concepto de Harrison Ford es él intenta conseguir un trabajo en un sitio muy improbable donde surja ese trabajo, ¿no? Que es Hollywood. Él es de Chicago, él es del otro extremo de Estados Unidos. Así que siendo joven coge un autobús y se va a Hollywood, se va a Los Ángeles e intenta tener éxito como actor. Él está convencido que tiene talento, pero ahora es una cuestión también de suerte, es una cuestión de persistencia. Así que hace algo muy inteligente. Se busca un trabajo de carpintero. Él trabajará de carpintero por las mañanas. Él mismo lo contó en una entrevista luego ya en Rolling Stone, después al cabo de unos años. Y trabajó de carpintero durante 13 años. Él se iba a los castings por las tardes, las cosas, salían algunos papeles menores, pero estuvo durante 13 años trabajando de carpintero e insistiendo en esa apuesta. Luego ocurrió que en un momento estaba reparando una puerta en los estudios de Hollywood, curiosamente en el despacho de Francis Ford Coppola, y apareció por allí alguien que como estaba en el meollo, como estaba en el sitio en el que había que estar, alguien le dijo: hey, hay mañana un casting que quizá veo que tu rol, porque ya te conozco, quizá encaja tu carácter con el papel de un tal Han Solo, que termina siendo un personaje bastante relevante en una película en ese momento de un bajo presupuesto, pero que termina petando lo que es la Guerra de las Galaxias. Como Harrison Ford estaba allí en medio, le llega esta información de que hay este casting, el personaje encaja, él había trabajado de carpintero durante mucho tiempo para hacer la apuesta sostenible, y aquí hay ese concepto que yo creo que es que tenemos que hacer que el tiempo corra a nuestro favor. Cualquiera que sea la apuesta, tenemos que poder esperar de forma tranquila, sin sufrir en esa espera, como decía el poema de Kipling, y tenemos que estar tranquilos con lo que hacemos. Es decir, yo quiero pensar que Harrison Ford, si no le hubiera salido ese casting, ese golpe de suerte, Harrison Ford hubiera vivido una vida en la que hubiera estado feliz trabajando de carpintero, que es un muy buen trabajo, es un trabajo honesto, y no sé, los jueves por la tarde en su club de teatro amateur y los sábados y los domingos con su familia y con sus hijos disfrutando de la vida. Luego se da la oportunidad, la opción de tener éxito, y es lo que termina, yo creo que es la gestión inteligente del dinero. Es decir, él se deja la opción abierta y si no surge, pues yo también viviré una vida feliz. En el caso de Einstein es algo parecido, porque Einstein lo que hace es buscarse primero un trabajo en Berna en la oficina de patentes. Estará trabajando en la oficina de patentes, y de allí, con esa estabilidad que puede dar una plaza de funcionario, pues lo que hará luego aparece pues, la gran teoría de la relatividad, que no es poca cosa, pero lo hace por las tardes y cubriéndose las espaldas, que es un poco la idea que yo quiero transmitir con esos 2 ejemplos con el dinero. Entiendo que la idea que se puede llevar cualquier persona que nos escuche es construir opciones y que todas te gusten, ¿no? Porque si Harrison Ford odiara el trabajo de carpintero, pero lo estuviera haciendo por las mañanas solo para poderse pagar la oportunidad de quizá algún día acabar siendo lo que acaba siendo, no sería tan bueno, aunque sería una opción, pero no sería tan bueno. Yo quiero que la apuesta sea sostenible, y solo será sostenible en el tiempo si tú realmente haces algo que te está gustando. Harrison Ford competía contra gente que se lo jugó toda una carta. Lo clásico en Hollywood y en otras apuestas improbables es que, bueno, por lo que nos dicen de, bueno, juégatelo todo, persigue tu pasión y estas ideas, pues mucha gente seguramente se lo dejó todo para irse a Hollywood y tenía un colchón de seguridad de unos 6 meses, 1 año, que puede parecer mucho tiempo. Pero como hemos visto en el caso de Harrison Ford, fueron 13 años. Así que Harrison Ford, yo quiero pensar que todo el mundo tiene talento, ¿no? Todo el mundo tiene un talento, sobre todo cuando tú estás dispuesto incluso a dejarlo todo para ir a Hollywood. Pero Harrison Ford les gana a sus competidores por persistencia, por seguir allí y por no retirarse. Hay que hacer la apuesta sostenible, tienes que estar convencido de lo que haces, tiene que gustarte, obviamente, las alternativas. Y si no sale el golpe de suerte que estabas esperando, tú tienes que estar satisfecho con la vida que te has montado. Y eso es lo que recomendaría a todo el mundo, ¿no? Vamos a buscar un escenario en el que estemos cómodos, en el que el dinero juega un rol fundamental,
Y luego, si quieres, nos dejamos por las tardes o por los fines de semana la opción de pegar el pelotazo con algo realmente improbable, pero si quieres jugarlo, para mí es la forma inteligente de hacerlo. En ese sentido, Joan, creo que en el libro tú expresas esa dualidad, ¿no? Por un lado hay ese concepto de dinero versus tiempo, ¿no? El dinero lo ves como una forma de comprar tiempo, ¿no? Pero creo que transmites en el libro esa dualidad entre perseguir tus sueños, ¿no? Y asegurar un poco tu espalda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y se puede percibir como una contradicción, ¿no? Pero en el libro intentas hacer ese juego, ¿no? Explícanos un poco cómo haces ese juego y cómo lo ves. Bueno, el libro tiene sus contradicciones, pero porque yo creo que son lógicas en la vida, ¿no? No me pongo una excusa aquí. Yo creo que hay ciertas contradicciones a la hora de gestionar el dinero. Puede parecer que los dos escenarios podrían parecer válidos, ¿no? Con el dinero, yo veo que hay un costo de oportunidad muy claro. Cuando a ti te ofrece más dinero, tenemos que mirar un poco siempre cuál es el coste de oportunidad de ese dinero. Es decir, yo sé que me están ofreciendo en el trabajo, por ejemplo, una promoción. Normalmente la gente dirá que sí a esa promoción porque todos perseguimos seguir subiendo y ir más arriba, cuanto más arriba mejor. Pero lo que hay que mirar y lo que animaría a la gente siempre a entender un modelo económico muy simple que es el coste de oportunidad. ¿Qué pasa que te iba a preguntar sobre esto, claro, que lo explicaras porque es muy importante. Claro, ¿qué pasa cuando a mí me ofrecen la promoción en la que puedo cobrar el doble? Pero ¿qué pasa con lo que me exige esta promoción, ¿no? Quizá lo que me exige es un cargo donde tendré que dedicar más horas, donde tendré mayor responsabilidad, que a veces esto son cosas buenas, claro, pero todo depende del momento vital. Y aquí quizá alguien ha tenido, no sé, quizá tienes un hijo pequeño en casa esperándote, quizá tienes otras cosas que te interesan. Y aquí sí que también creo que a veces decidimos sin pensar, ¿no? Simplemente vamos por defecto, ¿no? Por inercia hacia el escenario en el que subamos más. Pero aquí el dinero tiene un coste de oportunidad, es un coste de oportunidad muy, muy relevante porque realmente yo quizá puedo ganar más dinero, pero si estoy ganando este dinero a cambio de mi tiempo, tengo que hacer los números si sale a cuenta. El equilibrio entre tiempo y dinero para mí es fascinante. Me doy cuenta también que los ricos a veces son gente que va sin prisas. Notas que alguien es rico de verdad porque va sin prisas por la vida. Y bueno, normalmente es porque también tiene dinero cubriéndole las espaldas, pero hay mucha gente que cree que la riqueza, simplemente el dinero que tienes en la cuenta corriente del banco, para mí la riqueza también es poder estar un martes por la tarde o un martes por la mañana disfrutando tranquilamente sin obligaciones con la agenda vacía. Ahorrar y gastar, ¿cómo lo decidimos? Porque entiendo que todo lo que nos estás contando, que en parte lo comentamos en el anterior episodio contigo, es construir esa opcionalidad, ¿no? O sea, construirte un patrimonio, un grueso de dinero que te permita tener opciones y luego tú decidir, implica, en principio, todo el dinero que entre o casi todo, irlo guardando, no gastar mucho, porque si no es difícil construir opcionalidad. Entonces, ¿qué recomendaciones das tú en esta línea? ¿Hay que gastar o primero hay que construir toda la opcionalidad que puedas y luego cuando ya seas rico y no tengas prisas ya decidirás si gastas? Hay que gastar en algún momento. Aquí es complejo, porque cuando eres joven, de los 20 a los 30, yo creo que el dinero tiene un retorno muy claro cuando te lo gastas porque puedes estar comprando experiencias. Si tú con 25 años te pegas un viaje al otro lado del mundo, esto será dinero muy bien gastado en principio, siempre que no vayas a un resort con pulserita, que también es un viaje totalmente lógico para alguien que está cansado y quiera descansar una semana. Pero para alguien que es joven, tú puedes obtener un retorno del dinero muy interesante cuando eres joven porque realmente tienes un coste de vida muy bajo. Te puedes ir a Tailandia de mochilero y te puedes gastar estos 2.000 euros que has ahorrado durante todo el año y vas a aprender muchas cosas, vas a ver un país distinto, vas a incorporar lo que el economista Gary Becker llamó capital humano, que al final te hará más productivo en el futuro de maneras que tú ahora no puedes comprender. Lo primero es que cuando eres joven, y es aquí quizá esto es un poco contradictorio, pero tenemos que ahorrar y hay que construir esa base, pero hay que tener también claro que cuando eres joven tienes poco dinero porque todavía no tienes capacidad de generar mucho dinero en el mercado y tienes ahora la capacidad de gastarlo de maneras que ahora con 2.000 euros puedes sacar un retorno mucho mayor que cuando tengas 30, 40 o 50 años donde los 2.000 euros no te darán tanta felicidad. Para alguien joven, imaginemos a alguien joven, que yo creo que también sirve para alguien de 30 a 40 años, sin querer decir que esa gente ya no es joven. Pero para alguien joven que no escuche, y pongamos el hipotético caso de que ahorro 2.000 euros este año y tengo que decidir si me los gasto o no. Que se los gaste. Sí, que se los gaste. Pero ¿cuál sería la pista para decidir si es mejor ahorrar y construir base y opcionalidad o no? La pista es si te va a hacer mejor en el futuro, eso que decías de capital humano. Aquí llegan las contradicciones del libro, porque por un lado yo quiero la fortaleza, yo quiero la vida extra, yo quiero el ahorro, porque ese ahorro me dará tranquilidad, ¿no? Lo de videojuego para poder jugar con la tranquilidad de que tengo una vida extra, 2 vidas extras. Yo animaría a todo el mundo a construir esa fortaleza, simplemente porque yo la he levantado, la he construido desde cero, no la he heredado, y es una fortaleza
que siento que me ha dado una ventaja en un contexto en el que la gente no tiene esa fortaleza desde la que operar. Una fortaleza en la que yo estoy resguardado, veo lo que ocurre delante mío, veo las oportunidades y las ataco cuando siento. Esto pasa, obviamente, por tener el ahorro detrás y por ir construyendo poco a poco. Esto, obviamente, significa que cuando estás empezando, tener un poquito estas opciones abiertas es interesante, pero también, al mismo tiempo, hay una serie de opciones, hay una serie de oportunidades que solo están disponibles cuando tienes estos 20 años. Así que también, si alguien ha levantado estos 1.000 euros trabajando los veranos, luego es interesante a veces seguramente entender que estos 2.000 euros podrían tener un retorno mucho mayor en un viaje que invirtieron incluso en un fondo indexado, creyendo yo mucho en los fondos indexados o en una cartera diversificada, porque es que el retorno del capital humano también hay un interés compuesto del que hablamos en los fondos indexados. Es decir, el capital humano hay un interés compuesto real que pasa por los conocimientos que adquieres, que pasa por la reputación que sacas y que pasa también por los contactos que puedes hacer en un viaje, en un máster, en las 1.000 formas que tenemos de incorporar ese capital humano. Es un poco reflexionar sobre qué te va a dar, ¿no? El ponerlo en un lado o ponerlo en el otro, porque entiendo que no hay respuestas correctas o incorrectas. No es esto es mejor que lo inviertas o esto es mejor que te lo gastes en el viaje. Es reflexionar un poco sobre qué te va a aportar el viaje y qué te va a aportar invertirlo. Sí. Y luego intenta cubrir ambas de alguna manera. Yo creo que hay que jugar un poquito no con una vida porque luego es estresante todo, pero al menos con 2 vidas, ir ahorrando poquito a poquito y luego te das cuenta de esto. Yo ahora me encuentro que tengo una fortaleza o la estoy empezando a levantar, pero quiero reforzarla, ¿no? ¿Fortaleza es lo que aquí hemos llamado muchas veces colchón de emergencia? ¿O es colchonazo de emergencia? Es un colchón de emergencia, pero reforzado, porque para mí 6 meses, 3 meses, a mí eso no me permite dejar un trabajo, a mí eso no me permite emprender una apuesta empresarial. Por la misma razón que decíamos antes que con Harrison Ford no son 3 meses, son 13 años. Vale. Que quizás no serán 13 años, quizás serán 2 años. 5, pero a mí el famoso colchón de emergencia, que lo respeto y animo a todo el mundo a levantarlo, me encuentro, en mi caso, por el tipo de apuestas que quiero hacer, es completamente insuficiente. Es más cama elástica, ¿no? Aquello que saltes y aquello sea... Yo quiero un castillo con un foso, unos cocodrilos y quiero una fortaleza chula. Al mismo tiempo, yo me encuentro ahora que a la hora de si gastar o no gastar, en mis situaciones, en mi escenario actual, donde he gastado mucho en el pasado y sigo gastando hoy, me encuentro ahora que voy por la calle y encuentro muchos productos que la publicidad me dice tienes que comprar esto y serás feliz cuando compres esto, que a mí tiene que gustarme ahora mucho el producto para no tener la alternativa que es dejar el dinero en mis inversiones para que siga creciendo, ¿no? Es decir, yo me encuentro ahora que cuando veo que ha salido el nuevo iPhone o que ha salido alguna cosita en un escaparate con un descuento del 50% de una chaqueta que me gusta, siempre digo, qué chula. Pero al siguiente momento es, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa para mí es reforzar la fortaleza, es dejarlo detrás para que proteja mi camino y pueda jugar mañana con más vidas. Y tiene que gustarme mucho la chaqueta, tengo que necesitar mucho ese iPhone para que luego compre ese producto. Al final hago mis compras y cuando gastas tienes que hacerlo sin sentirte culpable, porque hay gente que lo lleva al extremo que luego no gasta nada, como Warren Buffett, que si ha bajado la bolsa esa mañana no se pide el extra en el McDonald's. Pero sin llegar a ese extremo... A mí me gusta gastar de forma alegre en algunas pocas cosas, pero luego sí que recorto de forma muy agresiva en todo lo demás, porque el coste de oportunidad, cuando lo comparo con reforzar la fortaleza, es que simplemente yo no tengo dudas, prefiero ahorrarlo. Hago una muy breve, Jordi, que es, muchas veces aquí en el podcast hemos hablado de que el sentido de ahorrar y de invertir es para satisfacer tus objetivos vitales, con lo cual lo que le da sentido es que haya un para qué definido. Y me parece muy interesante que tú nos estás argumentando que el para qué no tiene por qué estar definido. O sea, que tú estás construyendo todo esto para posibles para qué que ya descubrirás, ¿no? Opcionalidad, creo que transmites el libro, ¿no? Opcionalidad para escenarios que tú hoy no conoces. Claro, tú no sabes para qué estás ahorrando. Tú no sabes ahora para lo que ahorras y tú no sabes si ahorras como seguro por si mañana me la pego que tenga de nuevo, que pueda levantarme, o si estoy ahorrando por una oportunidad empresarial que pasa por delante y yo quiero atacarla cuanto antes mejor. Y si tengo que ir al banco, que será que me puede dar un crédito al 2, al 3 o al 4%, ya quizá pasarán 2 semanas y quizá la oportunidad empresarial pasa por delante y yo ya no puedo atacarla tan bien como el que tenía el ahorro detrás. Es decir, yo ahorro tanto por la parte de sentir la seguridad que si me la pego puedo levantarme y puedo empezar de nuevo, que esto me ayuda mucho, y también ahorro obviamente por tener la capacidad de atacar, ¿no? Oportunidades que ahora no conozco. Hay en el libro el caso de un señor que se llama Geoffrey Reed, que es un señor que le hicieron salió en el New York Times cuando se murió, le hicieron un pequeño obituario. Y el tema es que ese hombre, que tenía un trabajo muy modesto, levantó una fortuna de 3,8 millones de dólares. Nadie en su pueblo en la costa este de Estados Unidos lo sabía, que ese hombre era millonario. Y a mí me surgen 2 preguntas. La primera es cómo Geoffrey consiguió levantar los 3,8 millones teniendo un trabajo que realmente era muy sencillo.
Y obviamente ese hombre tenía un estilo de vida que realmente no gastaba nada, ¿eh? Y no tenía ni coche, tenía un cortacésped. Y vivía en una casa que era una casa, bueno, no iba a decir una chabola, pero una casa realmente muy, muy, muy simple. Pero la primera pregunta es, ¿cómo consiguió Joffrey el levantar esos 3,8 millones? La respuesta es que, bueno, si tú gastas menos, inviertes en buenos productos con bajos costes y gastas menos de lo que ingresas y cada mes eres disciplinado, tú puedes hacer los números, las matemáticas, si vives 80, 90 años, si te mueres pronto no saldrán, pero si vives hasta los 80, 90, es que puedes llegar a los 3,8. Así que la primera duda queda resuelta. La segunda era, ¿por qué no se lo gastó? Es decir, ¿por qué Joffrey no utilizó ese dinero para irse a las Maldivas, para saltar en paracaídas o para hacer otras cosas, ¿no? Y la respuesta es que ese hombre no lo necesitaba. Que respeto al que va también de viaje a otro sitio. Pero Joffrey, sus alternativas era ir al pueblo, charlar con los vecinos, salir a pasear por el bosque, leer algunos libros y tenía una pequeña colección de miniaturas en su casa. Pero eso era todo lo que hizo ese hombre y siempre tuvo el dinero detrás que protegía su camino, sus ideas y su visión de la vida. Y lo que ocurrió es que cuando se murió nadie sospechaba que ese hombre tendría tanto dinero. Y podría parecer que es dinero mal utilizado, pero yo no lo veo así. Yo veo que ese hombre nunca sufrió por tener que ir al banco, por si le prestaban el crédito para comprarse el último gadget tecnológico. Nunca tuvo que ir al banco cuando tuvo un imprevisto. El hombre simplemente vivió su vida y luego dejó el dinero al ayuntamiento, a los vecinos del pueblo, ¿no? Pregunto qué habrían hecho aquí en nuestro país si le hubieran dejado el dinero al pueblo, pero prefiero mejor no saberlo. Pero Joffrey se lo dejó a los vecinos del pueblo porque no tenía hijos y quería dejar ese dinero. Incluso si en el extremo de que hubiera quemado ese dinero el último día de su vida, que no hace falta quemar el dinero, pero si lo hubiera hecho, ese dinero hubiera cumplido su función, hubiera protegido su camino. Es que la función es tranquilidad, ¿no? Generar tranquilidad también, de alguna manera. Generar esa tranquilidad de puedo hacer lo que quiera o venga lo que venga, estoy preparado. Tranquilidad de que nadie te podrá comprar, tranquilidad de no sentir el miedo, que es muy importante y que es lo que nos intentan vender con esos anuncios de que no tengas miedo, pero la forma de no sentir el miedo es porque tienes dinero detrás y tú controlas tu camino. Esa tranquilidad, ese espacio, ese ahorrarte los problemas, ¿no? Que a veces piensas, quiero el dinero para comprar una serie de cosas, pero a veces el dinero puede ser más útil para dejar de hacer una serie de cosas que no te gustan nada en tu vida. Yo siempre veo en la lotería, cuando salen los anuncios de lotería, siempre aparece un tipo ahí, ¿no? Que se compra un barco, que se compra la cosa más hortera. A veces que los barcos están chulos, pero lo hacen de una forma exagerada, ¿no? Un superyate. Y es como, mira, si te toca la lotería, puedes hacer esto. Yo siempre vendería la lotería como, puedes dejar, que también lo hacen a veces en el anuncio, pero puedes dejar un trabajo que no te gusta, puedes romper una relación en la que te sientes atrapado. Yo creo que el dinero tiene una utilidad a veces de forma negativa, ¿eh? Puedo decir lo que pienso, no tengo que hacer algo que no me gusta, no tengo que firmar algo que no me creo, y esto para mí es la tranquilidad del fuck you money. En ese sentido, en el libro creo que transmites una serie de ideas. Una es, por ejemplo, creo que lo has tocado en tus respuestas, el tema del consumismo, ¿no? El rol de los bancos centrales que estimulan ese consumismo, ¿no? Y también el tema del uso del crédito. Háblanos un poco de estos conceptos, cómo los... Bueno, el crédito en sí, aquí hay un actor que es el Banco Central, que veo que los tipos de interés han estado muy bajos durante la última década, los últimos 15 años, ¿no? ¿Bajos es por debajo de 3? Bajos, 0, por debajo de 0, tipos de interés a los bancos centrales, a los bancos comerciales a ese precio, y luego de los bancos comerciales nos venden ese crédito y ese dinero a un precio un poquito más alto porque el banco tiene que hacer un negocio. Pero el actual aún lo verías bajo, digamos. Yo lo percibo como bajo, sí. Yo lo percibo como bajo, pero bueno, hay que ver el contexto. Al final es macroeconomía y todo es un poco más complejo. Sin entrar tanto en el detalle del tipo de interés actual, yo veo que simplemente cuando tú pones un tipo de interés al 0, lo que le estás diciendo a la gente se utiliza dentro del ciclo económico para que la gente... Es decir, aquí puedes o subir tipos o bajar tipos. Cuando hay un ciclo económico donde hay un escenario que se plantea que quizá hay una euforia desmedida, lo que se recomienda es subir tipos para que la gente se calme, para que dejen de pedir créditos y para que ahorren un poco más, para pinchar la burbuja antes de que sea demasiado grande. Cuando hay una crisis, lo contrario, se bajan tipos porque lo que queremos hacer es animar a la gente, es decir, decirles que la situación no está tan mal, gastad, comprad, incluso con dinero que no tenéis, os lo prestamos al 1%, al 2%, y eso de ahorrar, mejor no, porque si ahorras es dinero que no gastas y que no estimula la economía. Así que el Banco Central está allí para un poco quizás suavizar lo que se conoce como el ciclo económico, ¿no? Cuando veo que el precio del dinero
ha estado tan bajo durante los últimos años, en mi cabeza me doy cuenta que quizá los gobiernos nos quieren en un escenario en el que gastemos, en el que consumimos, en el que buscamos la felicidad en el gasto y en el que el ahorro incluso se penaliza. Se penaliza porque los tipos son bajos y se penaliza también fiscalmente. Yo siempre he pensado que el impuesto sobre el ahorro, el impuesto sobre las ganancias de la inversión, es un impuesto que no debería existir, pero es mi opinión. Y veo al final que estás intentando invertir para protegerte de una inflación del 2 o 3% y además, cuando consigues incluso ganar ese 3%, luego tienes que pagar sobre las ganancias de la inversión. Yo lo veo como un despropósito todo porque es la gente simplemente intentando proteger su poder adquisitivo. Al final del día, los bancos centrales, lo que vemos, la tendencia, y parece que no va a cambiar, es que animan a la gente a gastar y pensando mal puedes llegar a la conclusión de que a los gobiernos, a los políticos y a los banqueros centrales ya les conviene que la gente no tenga ahorro porque así serán más manipulables. Hemos hablado de construir esta opcionalidad a través de generar ahorro, aunque en ciertos momentos está bien gastar también. Hablemos, y abrimos el bloque de inversión, hablemos de qué hacer con todo ese ahorro que vas generando, porque una opción sería dejarlo parado, ¿no? O sea, lo dejo en la cuenta y esto es opcionalidad absoluta, ¿no? Lo tengo aquí para gastarlo mañana si me apetece. Pero me imagino que habrá ciertas recomendaciones, o no, ahora nos dirás, de invertirlo también a largo plazo, a medio, a corto, no lo sé. Entonces, ¿qué recomendaciones das en la línea de qué hacer con esa opcionalidad? Puedo decir lo que he hecho yo, es decir, no hay que dejarlo en el banco por una razón de que la gente... Aquí lo que ocurre es que a la gente no le gusta la volatilidad, ¿no? Cuando ves mucha gente dice, yo quiero sacar un retorno para mi dinero, pero luego te ponen la condición, no quiero que ese dinero esté nunca en negativo. Claro. Luego ves los malos productos que ofrecen muchas entidades bancarias en España y te das cuenta que podemos criticar a los bancos, pero también hasta cierto punto están ofreciendo lo que mucha gente les está pidiendo. Es decir, es consecuencia de la poca cultura financiera de mucha gente que le da tanto miedo tener un producto cotizado, que significa que está fluctuando todos los días y donde es totalmente normal que, a pesar de que puede ser una compra muy buena y puede ser una muy buena apuesta, tú compras algo que al cabo de 2 semanas ha bajado un 5% y esto da mucho miedo. Y puede dar mucho miedo porque quizá hay gente que está metiendo una gran cantidad de ahorro, ¿no? Es el ahorro de muchos años, ¿no? Podrían ser 100.000 euros, 1 millón de euros, ¿no? Y claro, si te bajan 100.000 euros un 5%, tú tienes la sensación que has perdido 5.000 euros, ¿no? Y la gente desarrolla ese perfil que son aversos al riesgo, aversos a la incertidumbre. Y eso les lleva luego a invertir de una manera que son en los productos más seguros, por ejemplo, un depósito a tipo fijo, que lo triste aquí es que no cubriría el IPC o la inflación real, que yo creo que seguramente no es el mismo número que el IPC, ¿no? Así que tenemos un producto de ahorro que tampoco estás ahorrando porque estás perdiendo poder adquisitivo. Y eso quizá también como que la gente no quiere ahorrar en este país porque siente que si ahorra tampoco gana. Así que también es lógico. La gente es racional. A veces no entiende lo que pasa, pero es racional en sus decisiones. Y cuando compran un piso para proteger su capital, hasta cierto punto están siendo racionales, no entienden las alternativas, pero el piso saben que al menos protege en cierta medida el capital mejor que si dejan el dinero en el banco. Dicho esto, yo animaría a toda la gente a tener mayor tolerancia a la volatilidad, a la incertidumbre en un mercado que cotiza, que sube y que baja, pero que si tu foco es a largo plazo, a mí me ha hecho la vida mucho más fácil. Yo cuando aporto a mi cartera, yo no tengo un horizonte temporal de 6 meses o un año. Yo estoy aportando en la mayor parte de los casos a una hucha que va a 20 años, ¿no? a 30 años. A partir de aquí lo que haga el mercado el año que viene me da igual. Y claro, eso me lleva a que puedo desarrollar un perfil de inversor, una tolerancia al riesgo mucho mayor, porque realmente soy consciente también. Hay que fijar las expectativas. Es una cuestión a veces emocional, ¿no? De intentar entender un poco mejor qué puede pasar, de que la gente esté informada y que luego cuando pase, como si lo hemos dicho, pues lo que pasa es que lo aceptan e incluso aportan más porque ahora hay que entender que el mercado está más barato. Los productos a comprar, bueno, a mí me gusta mucho la idea de los indexados, la idea de tener esta indexación al mercado con renta variable, con renta fija. Me gusta también mucho el oro, me gusta el Bitcoin. Yo creo en una cartera diversificada y aquí veo que cada uno tiene que construirse un poco la suya, con la que se siente cómodo, ajustada a su perfil de riesgo. Pero me preocupa mucho últimamente este concepto de la volatilidad, ¿no? La baja tolerancia que tiene mucha gente en la volatilidad con sus carteras de inversión, pero también con sus carreras profesionales. Y eso les lleva luego a jugarlo de forma siempre el máximo segura, que cuando tú miras los retornos el ratio de riesgo-retorno, cuando tú incurres un mayor riesgo, siempre tienes un mayor retorno. Pero si tenemos gran parte de la población que no quiere incurrir en el mínimo riesgo, esto te limita mucho el retorno. Creo que esto ocurre tanto con la carrera como con la cartera. Y yo siento que ha sido mi gran ventaja para tener una cartera que ha sacado un retorno por encima de lo que saca la mayoría y también para tener una carrera profesional que creo que está sacando un retorno mejor que el que saca mucha gente que lo juega demasiado seguro porque tienen ese miedo
a tener una pérdida. O no pueden permitirse la pérdida porque no tienen esa fortaleza. Si es que todo, creo yo, está conectado. En ese sentido, si me permites, a mí si me hicieras esta pregunta, ¿no? Lo primero que diría es exprimir mi dinero, ¿no? Es decir, el dinero ha costado mucho ganarlo, ¿no? Y a veces, en los ejemplos que ha puesto Joan, pues prescindir de cosas que a lo mejor te apetecería comprarte, yo qué sé, el último iPhone, ¿no? Por seguir el ejemplo que he puesto él. Pero esos ahorros es lo que te permite esa opcionalidad que decía Joan, ¿no? Entonces, exprimir el dinero es una expresión que yo me utilizo para mí, y cuando alguien me lo pregunta es ¿cómo puede ser que tengas, aunque sean 25.000 euros en la cuenta corriente, ¿no? ¿Cuántos necesitas para vivir? Pues oye, con lo que ingresas a lo mejor con 5.000 euros en tu cuenta corriente es suficiente, ¿no? Joan porque hemos coincidido en otras ocasiones, tiene este concepto del fondo de emergencia que no lo percibe de otra forma, ¿no? Y me gustaría agregarlo con el tema de volatilidad. Es cierto lo que dice Joan y lo percibimos mucho en nuestros clientes, que te hacen el proceso de alta, hacen la perfilación, horizonte 10 años. Viene el señor Trump, hace no sé qué, una guerra, cae el mercado apenas un 5%, que es una cosa que ocurre una o dos veces al año, a veces estadísticamente, y dices, no, es que claro, es que esto me ha caído. Bueno, ese concepto de volatilidad, pues bueno, está ahí, y en general el inversor español lo tiene muy interiorizado, y hay estadísticas que muestran, nosotros hacemos comparaciones de nuestras entidades y lo hacemos mucho mejor que las estadísticas de los fondos de inversión en España, pero es cierto que cuando hacemos estos comparaciones hacemos un poco de trampa, porque el perfil medio del inversor español no es el perfil 7 medio que está en Invesme, es un perfil 3 o 4. Entonces, bueno... más conservador, ¿no? Más conservador. Entonces, el ahorrador, porque para invertir primero hay que ahorrar, tiene que interpretar que, bueno, pues si quiere realmente sacar una rentabilidad a largo plazo, o sea, que el tema a largo plazo es importante, o el medio plazo, ¿no? Cada uno tendrá su plazo correspondiente, pero cuanto más largo plazo, ese concepto de volatilidad se diluye, ¿no? Es que el ahorrador llega a tener tan mala fama porque, y no quiero criticar, pero se ahorra tan mal con productos tan malos que al final, claro, casi que se ríen. Es como, ¿por qué ahorras, no? Si casi el banco te está quitando dinero. Pienso en un fragmento que salía del mundo de ayer, de Zweig, que habla de la historia del siglo XX, del principio del siglo XX, y dice que hay esa hiperinflación en Alemania en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y dice Zweig que como que la gente que había ahorrado y que lo perdió todo por la hiperinflación, luego la gente que había vivido la vida y se lo había gastado todo, como se rían de los ahorradores, ¿no? Claro. Hasta cierto punto en España, como los productos de ahorro son tan malos y la gente, aunque luego no sepa la alternativa o no conozca la alternativa, sabe que el producto de ahorro es malo, casi como que el ahorro tiene mala fama, como diciendo, ¿por qué vas a ahorrar? Si es que saben que la comisión, saben que están comprando productos que no son de la mayor calidad, y claro, llega esa mala fama incluso del ahorrador a nivel social, ¿no? De que dices que ahorras y te miran como, ¿y por qué ahorras, no? ¿Por qué no gastas más? ¿Por qué no estimulas la economía? Así que puedes incluso escuchar algunos comentarios en tus círculos o por parte de desconocidos. Apunto una posible contradicción, y es muy guay poder ir viendo posibles contradicciones, ¿no? Que si invertimos a largo plazo, porque eso es lo que nos garantiza que va a haber más rentabilidad, aunque tendremos que aceptar cierta volatilidad, si invierto a largo plazo, en principio el dinero no lo tengo disponible para hoy, porque yo estoy pensando en 10 años vista y me puede caer la bolsa o donde lo tenga invertido un 20% este año. Entonces yo creo que eso no es opcionalidad, ¿no? Porque ese dinero en principio no lo tengo hoy. Lo tienes porque es un mercado líquido. Yo podría sacarlo mañana, yo lo contemplo como... mi mayor parte de casi todo mi ahorro está invertido en el mercado. Es verdad que si mañana necesitara el dinero yo lo tengo disponible. Es verdad que tendría que tributar por las ganancias, pero estás invirtiendo en un mercado que es líquido. Es decir, yo si mañana necesito el mercado... disponible, pero si mañana lo necesitas y tienes la mala suerte de que hoy cae un 20 porque hoy hay una crisis, ahí te ha pillado un mal momento. Pero no lo sacarás todo. Es decir, a veces se piensa aquí, si tú vas realmente con el foco a largo plazo, eso irás construyendo y se irá acumulando. Y luego si mañana necesitas algo por una emergencia, porque se estropea el coche o pasa cualquier cosa... Tampoco hay un escenario, creo yo, en el que en principio deberías sacarlo todo. Es decir, simplemente yo estoy utilizando mi fondo de emergencia para hablar claro a mis finanzas personales, lo utilizo directamente de mi ahorro a largo plazo. Sé que no es la forma clásica como se gestiona un fondo de emergencia, donde recomienda dejarlo en un activo donde el dinero esté disponible a corto plazo, en el sentido de que no haya un escenario en el que puedas necesitarlo cuando el mercado está bajo, pero yo prefiero tener todo mi dinero invertido porque entiendo que también hay un coste de oportunidad en dejar aparcados 3-6 meses de
de lo que pueda necesitar de líquido en un producto que creo que saca menos de lo que sacaría mi cartera a largo plazo. Pero que cada uno lo juegue un poco como considere. Es interesante. En ese sentido, recuerdo que tuvimos otra conversación y yo le saqué el concepto de fondo de emergencia y él me dio esta versión que es cierta. Yo hago un poco lo mismo, ¿no? Pero es cierto que cada uno tiene... mi fondo de emergencia posiblemente no es suficiente para cubrir mis potenciales emergencias, ¿no? Porque tengo familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va un poco ligado con la tolerancia al riesgo también. Sí, tu fondo de emergencia puede estar invertido si tienes más tolerancia al riesgo. En todo caso, la opción a eso pues es la versión más clásica, en el sentido que es tener un fondo de emergencia. Yo estoy de acuerdo que 3, 6, 9 meses puede ser muy poco, ¿no? Líquido en la cuenta también para pagar exacto, y para poder operar bien, un líquido en la cuenta corriente, pero a partir de aquí luego sí que hay que entender que el dinero, la máquina de imprimir no para y están imprimiendo todo el rato y imprimen cuando no hay crisis e imprimirán imprimirán a loco cuando haya una crisis. Así que como punto de partida también para tratar el dinero y para proteger nuestro dinero hay que comprender que la situación actual es que realmente están adictos a la política monetaria expansiva. Y a partir de aquí yo sí que entiendo que cuanto antes invierta el dinero, mejor, antes estará protegido, ¿no? Así que dejarlos en cuenta corriente. Yo quiero la parte que necesito para operar cada mes y para pagar mis cosas, pero todo lo demás se me va directamente a una cartera que puede parecer que el dinero no está disponible, pero es que lo está. Obviamente el mercado abre de lunes a viernes, pero yo el lunes puedo mandar la orden y yo tengo el dinero de vuelta a mi cuenta en cuestión de segundos. ¿Nos contáis qué es esto que habéis montado como para poder llevar estas ideas a cabo? Es decir, habéis montado unas carteras que se invierten en ciertos sitios el dinero y que van en la línea de todo lo que nos estáis contando. Entiendo. Entonces, ¿podéis explicarnos? Pero si te parece, primero me gustaría preguntarle, porque entiendo que su extensión de lo que transmite el libro se ha trasladado en un proyecto que es el Proyecto K, ¿no? Sí. Que conozco tanto a Joan como a Pablo, que han dedicado ya un par de años al tema. Casi primero hablemos un poco del Proyecto K, lo que es el Proyecto K, y después vamos a lo que hemos montado juntos, que es un tema, creo, interesante también. El Proyecto K es un proyecto que empezamos con Pablo con la idea de dar una formación para, un poco lo que hemos hablado antes, para que la gente no le tenga miedo a la bolsa. Vemos que hay una barrera de entrada muy grande, ¿no? La gente tiene miedo, Tiene miedo de forma justificada porque también en el mundo del dinero, ya no solo en este país, hay muchas estafas y hay mucha gente que quiere venderte algo que no lo es, y hay desconocimiento, hay poca cultura financiera y la gente se protege a veces con la cartera más simple. Es decir, regresamos a lo que decía antes, si no entiendo nada, pues mira, pues ahorro a través del ladrillo y cuando termine de pagar mi primera casa me compro una segunda casa. Y ha sido esta forma, un poco la forma de invertir de los boomers, ¿no? Que siempre digo, hago la broma que la cartera boomer es el 97% de la riqueza en la casa y un 3% en acciones del Santander, que es una cartera que, quieras o no, ha dado un retorno también espectacular, porque ha sacado un buen retorno porque las casas han subido. Pero más allá de esta broma, el tema es que queremos dar una formación porque la gente no le tenga miedo a la bolsa. Vale. No le tenga miedo a invertir, no le tenga miedo a la volatilidad, si sobre todo ese ahorro es a largo plazo. Y si comprenden lo que están haciendo, es decir, comprenden los costes, comprenden las expectativas y comprenden los riesgos, yo lo que puedo decir es que duermo muy bien por la noche. En un perfil de riesgo que está en el 10 o por encima del 10, me debería decir. Pero realmente duermo tranquilo porque soy consciente de lo que estoy haciendo, tengo clara el horizonte temporal y también controlo mucho los costes. No quiero que nadie se aproveche, saque más de lo que se merece, ¿no? Y como yo entiendo esto y eso ha permitido que mis finanzas estén saneadas y estén ordenadas y también saquen un retorno mucho más interesante, pues supongo que empezamos este proyecto con Pablo para que otras personas pudieran hacerla, ¿no? Para que toleraran la volatilidad mucho mejor. ¿Y para es una formación? Productos. Es una formación, al final son unas 10 horas de clases en directo, en vivo. Y donde damos además muchos materiales de apoyo y la promesa de que tú no necesitas a un asesor financiero, que es un trabajo que puede tener sentido para algunas personas, pero hay mucha gente que quizá tiene un asesor financiero que podría llevarse ella misma su cartera. Y esta es la promesa, ¿no? Tú te puedes llevar tu cartera porque lo que necesitas aprender son 4 cositas que es verdad que no las aprenderás simplemente leyendo un artículo porque tienes que internalizarlas, tienes que comprender bien por qué hacemos esto, porque si no, construirás la cartera. Y puedes construir cualquiera de estas carteras leyendo algún artículo en internet. Pero aquí lo que hablamos también es de mentalidad. Es decir, ¿qué pasa no cuando construyes la cartera, sino cuando dentro de 2 años hay una caída de mercado y te entran las dudas y tú no sabías a lo que estabas jugando? Queremos dar un poco la parte del diseño de cartera, que es muy importante, con buenos productos, pero después la parte de tener una convicción, de entender el inversor qué está haciendo exactamente y por qué lo hace. Y cuando una vez comprendes esto, todo es más fácil. Hay una charla de Daniel Kahneman, el psicólogo,
que viene a decir que el rol de un asesor financiero es educacional y decía luego terapéutico, ¿no? El educacional en el sentido de explicarte por qué haces lo que haces, ¿no? Pero terapéutico en el sentido de que te puede llamar el cliente después cuando hay una caída de mercado y tú como asesor financiero digas decirle, no pasa nada, tranquilo, vamos a jugar, estamos a largo plazo, y esa tranquilidad que te puede dar alguien en esa llamada. Es un poco esta idea, ¿no? De entender que realmente invertir no es tan complejo como nos hacen creer, pero que hay que hacer unos deberes y que hay que hacerlos bien, y luego tú estarás perfectamente capacitado para llevarte tú mismo la cartera. Entonces, para responder a tu pregunta, que me la hacías a mí, pero me parecía importante que Joan explicara un poco de dónde nace. Contexto. En esa formación entiendo que tú das la parte más comportamental y Pablo da la parte más técnica, ¿no? Pues en el proyecto CAD transmiten ideas muy alineadas con lo que transmitimos en Invesmi, que es diversificación, bajos costes, indexación, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de conocer a Pablo y Joan. A Joan ya nos conocíamos anteriormente, pero a Pablo no. Y vi que había o vimos conjuntamente que había esa conexión, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo que las carteras K era una alternativa o una forma de ver la indexación diferente que podía aportar valor para determinados clientes o para muchos clientes, y de ahí nació la idea de incorporar las carteras K dentro de la oferta que tenemos en Invesmi, un poco con todo lo que ha dicho Joan, tanto desde el punto de vista de perfilación, ¿no? Porque sigue habiendo pues esos... ¿Qué tiene una cartera K? O sea, ¿qué hay dentro? ¿En qué invertís en una cartera Bueno, digamos, K? lo primero es que hay los perfiles, ¿no? Sí. Entonces, Pablo lo explicaría mejor que yo y Joan me ayudará, pero las carteras K, básicamente, conceptualmente, primero hay ese concepto de perfil, ¿no? Con más aversión al riesgo, con más apetito al riesgo, pues puede haber más porcentaje de renta variable. Y si acaso te diré lo que se diferencian de las carteras más tradicionales que hacemos en Invesmi, que están orientadas más a una visión geográfica, que es que las carteras K lo que hace es invertir sobre todo la parte de renta variable, se hace a través de sectores, ¿no? Creo que usáis el lema de invertir en lo que no cambia, ¿no? Que han técnicamente escogido unos sectores que por sus características funcionan bien a largo plazo y además se convencen entre ellos, ¿no? Y esto se complementa con renta fija y con oro, ¿no? En ese sentido, el oro tiene una componente, digamos, más fuerte que, por ejemplo, serían nuestras carteras de ETF, que también tenemos oro, pero en las carteras K pues tendrían un peso más importante. Entonces, bueno, pues entiendo que Pablo ha hecho sus estudios de largo plazo, tenía ya un fondo que gestionaba así con esta filosofía y lo trasladó al mundo de los ETFs, ¿no? Que es una opción de vehículo que usamos en Invesmi. Y bueno, como vimos que había conexiones en ese sentido, pensamos que sería buena idea dar una solución para aquel que a pesar de la formación, a pesar de aprendizaje, lo quiere automatizar y quiere olvidarse, ¿no? No sé si lo he explicado bien, Joan. No, perfectamente. Y la comodidad, la automatización. A mí siempre me gusta el ejemplo de Ulises, ¿no? De que sea tal mástil, en el sentido de que sabe que hay la tentación de las sirenas, que son ese animal mitológico que resulta, por lo que dice la Odisea, que ahora saldrá la peli este verano, de Nolan, que me apetece mucho verla, pero dice Ulises que se acerca a las sirenas y sabe que van a cantar, y si se acerca porque quiere escuchar ese canto tan bonito, tan bello, el barco chocará contra las rocas y todos morirán. Ulises sabe esto, es consciente, y esto es un canto, una narración, un libro de hace más de 2000 años, ¿no? de Homero. Y lo que pasa, lo que está diciendo Homero es que a veces sabemos nosotros que hay una tentación que tenemos delante y que tenemos que desconfiar incluso de nuestra fuerza de voluntad. Es decir, aquí lo que nos está diciendo este ejemplo de las sirenas es que tú puedes desconfiar un poquito incluso de ti mismo, ¿no? Aunque lo sepas muy bien, es mejor a veces automatizar, comprometerte de alguna manera, pero siempre buscar mecanismos para reforzar lo que tú crees que está controlado, porque no siempre lo está tanto, ¿no? Y relacionado a las carteras K, simplemente decir que Jordi lo ha contado de maravilla, pero decir que teniendo en cuenta también esta baja tolerancia a la volatilidad que tiene la mayoría de inversores en este país, para mí tiene mucho sentido luego construir carteras que son los ejemplos de las carteras K, o lo que sería también la cartera permanente, que lo que tenemos es que tú puedes sacar un retorno muy interesante pero minimizando la volatilidad. Es decir, si la gente no va a tolerar bien caídas fuertes de mercado, la gente no va a tolerar bien la volatilidad de sus carteras, ¿por qué no ajustarse de una manera a una cartera que te siga dando un muy buen retorno,
pero que tenga también ese foco de reducir la volatilidad. Y eso es lo que hace la cartera K con la metodología de Pablo, y lo hace muy, muy bien. Es decir, saca un retorno espectacular, pero añadiendo algo como el oro en una cartera clásica donde antes había la renta variable y la renta fija, tenemos que con el oro no estamos, en este caso, ni renunciando tampoco a rentabilidad, pero hacemos que la volatilidad sea menor. Y eso nos lleva a que el viaje será más llevadero. Es decir, te tienes que a largo plazo estás también sacando un buen retorno, pero hace que todo sea más tranquilo. Esto de que el viaje sea llevadero es importante, porque la cartera con el mayor retorno, si alguien va a dejarlo en medio camino, es una cartera que es un fracaso. Es decir, la cartera, para que también sea un éxito, es que tiene que llegar a buen puerto. Así que el retorno máximo yo lo prefiero, pero siempre que el inversor pueda aguantar la volatilidad de esa cartera. Y reduciendo la volatilidad, lo que estamos haciendo es asegurarnos que todo el mundo pueda llegar a estos 20, 30 años y pueda cubrirse esa jubilación mejor. Eso, hasta ahora, un concepto que yo tenía como bastante sólido de las entrevistas que hemos hecho aquí es que a más riesgo, más rentabilidad. A más rentabilidad, más riesgo, ¿no? Y que normalmente a más rentabilidad esperada, mayor volatilidad. Entonces dices que optimizáis esa relación, pero Claro. sacrificando un poco de rentabilidad, me imagino. O sea, si a la bolsa a largo plazo le pedimos todos un 9 o un 10%, pero pasando por momentos de menos 20%, entiendo que si no vamos a pasar por momentos de menos 20%, tampoco le podemos pedir una rentabilidad al 10%, ¿o sí? Aquí aparece el oro, que está descorrelacionado con los otros activos, y la magia es que de algún modo puedes sacar un retorno casi igual que si invirtieras en 100% en renta variable. Que buscar un poco, depende con el índice con el que comparas, ¿no? Si vamos con el SP500, con el Nasdaq, claro, son retornos espectaculares los que ha sacado los últimos 20 años. Pero lo que tenemos es que el oro, y yo lo tengo especialmente en cartera también por esta razón, porque lo que me doy cuenta es que al estar descorrelacionado, lo que tenemos es que podemos, realmente aparece un escenario en el que reduce mucho la volatilidad y la rentabilidad es que no se ve ni afectada. Qué bueno. Por dar un poquito más de perspectiva, el sueño, bueno, tú lo has dicho al inicio, ¿no? Dar una rentabilidad como... combinar mundos, ¿no? Entonces, eso es imposible tener rentabilidad sin cierto riesgo. Digamos que lo que transmite Pablo y Joan en las carteras K es que el estudio, ya no tanto desde los 2-3 años que lo están implementando vía ETFs, el estudio, el backtest, dice que estos sectores, más el oro, más la renta fija en caso del perfil, pues hacen una relación óptima. Y yo lo que sí que puedo decir es que porque nosotros hemos tenido que validar esas carteras, que nosotros analizamos las carteras desde que se inició el proyecto K, ¿no? Pues para transmitir esos parámetros de rentabilidad de riesgo, pues realmente pues han sido muy buenos en los 2 años y medio aproximadamente que están en marcha. Es cierto que, y ellos también lo saben, que el oro ha ayudado mucho en este periodo, pero también es cierto que el oro tiene periodos de baja o nula rentabilidad. Pero bueno, estudiado con un backtest de muchos años, pues ellos defienden que esa combinación pues es muy alta. Sí que puedo decir y ratificar que la relación renta-riesgo es muy buena. Y por darle un poco de perspectiva para que se encaje con las otras carteras que hacemos en InvestMe, que obviamente son también muy buenas, digamos que básicamente la diferencia sería que la parte, por explicarlo resumidamente, la parte de renta variable, en vez de estar hecha con una diversificación geográfica, que también la tiene la cartera K, pero está más bien hecha desde un punto de vista sectorial, con unos sectores especialmente estudiados que han estudiado que se comportan muy bien de forma conjunta, pues generan ese buen comportamiento de forma combinada y conjunta, ¿no? ¿Podemos compartir qué sectores son? Sí, tenemos una serie de sectores que son la tecnología, los utilities. Es una serie de sectores que cada uno tiene su porcentaje y que quieren funcionar para evitar un escenario de sobrerepresentación, de que tengas un escenario de burbuja, de que algo sube demasiado y pese demasiado en tu cartera. Es un riesgo exagerado que es mejor evitar. Vale. Bueno, en todo caso, por cerrar este capítulo, pues desde hace un mes aproximadamente, pues hemos tenido el placer de trabajar conjuntamente, implementarlas, porque eso pues ha habido que hacer unos desarrollos adicionales, y con la ayuda de ellos, pues ahora mismo las carteras K forman parte de la oferta de InvestMe,
con la ventaja de que, pues a pesar de conocerlo, que es una parte, es el 50 o 60%, digamos el 60%, ¿no? Conocer y saber comportarse bien, pues la ventaja que tiene hacerlas a través de InvestMe es que lo automatizas todo y te olvidas de alguna forma. Y la concentración es ahorrar, trabajar, vivir tu vida y dejar que el robot lo haga por el cliente. Muy bien. Decíais hace un rato esta frase de invertir en lo que no cambia. Sí, esta frase es del proyecto K. Yo la he sacado de ellos. Y complemento con otra que es que decís que las inversiones para que sean rentables tienen que ser aburridas. Cuanto más aburridas mejor. Si la cosa se pone interesante, señal de que vas por mal camino. Entonces, Sí. ¿qué creéis que no cambiará? Una cosa, no hace falta que digamos muchas, pero una cosa que creéis que no cambiará en los próximos años y por tanto será una buena y aburrida inversión. Bueno, aquí yo creo que hay que ir al maestro. Warren Buffett tenía algo así. Él ha seguido en parte también un poco esta filosofía para para invertir en una serie de sectores. Buffett siempre hace la broma, ¿no? Yo sé que, yo no sé, no le gustaba la tecnología en el caso de Buffett porque es como todo muy, incluso las grandes empresas hoy, ¿no? Google, Meta, Microsoft, es como que Buffett no invirtió en ellas porque no llegó a comprender. Entendía lo que hacían y sabía que tenían valor, pero no sabía hasta qué punto podían defender lo que es el foso, ¿no? La parte del negocio, ¿no? Para que no llegue a un competidor. Sí que, curiosamente, Buffett invirtió en Apple. Ha invertido en Apple y ha sido una de las grandes, seguramente la mejor apuesta que ha hecho en los últimos años. Invierte en Apple no porque vea tecnología, sino que invierte en Apple porque ve que es más una marca de lujo, ¿no? Es más una marca de estatus, una marca que hay otras cosas, que ya no es el producto tecnológico, sino que hay otra cosa alrededor de Apple y entiende que eso sí que puede entender lo que hace, entiende que esa fortaleza, ese foso sí que sabe cómo está construido y sabe que es difícil de robarle ese foso a Apple, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque Buffett luego, como accionista, tenía esas inversiones en Coca-Cola, en chicles, en zumos, ¿no? Y siempre decía algo así como que, bueno, yo invierto en estas cosas porque yo sé que la gente seguirá consumiendo. Nadie está a salvo en cualquier caso, porque ahora decía Coca-Cola, y no sé, quizá me equivoco, pero no sé si los hábitos alimentarios de la gente se preocupa más por la salud y aquí Coca-Cola pues quizá no es lo mejor, ¿no? Si yo quiero vivir una larga vida, muchos años, nada contra Coca-Cola, pero quizá podría cambiar en la sociedad la percepción de una bebida azucarada. No hay para mí, al final hay unos sectores que es verdad que necesitamos sí o sí, ¿no? La energía, hay una serie de sectores que sabemos que seguiremos utilizando. Y a partir de aquí queremos exposición a todos ellos, ¿no? Es como no renunciar a nada, pero saber que hay una serie de sectores que sabemos que no van a cambiar y eso es importante para tomar decisiones. Si te contestara yo la pregunta, y hay una cosa que no cambia, es el crecimiento a largo plazo de la economía, ¿no? A pesar de guerras, a pesar de inflaciones, a pesar de señores que hacen, pues... toman decisiones de todo tipo, pues hay un efecto que es que si tú miras a largo plazo, pues el crecimiento de la economía está ahí y eso hace que hay una cosa que se produce en los mercados que es la tendencia general alcista de los mercados de renta variable, ¿no? Entonces, en realidad, si no tuviéramos ninguna aversión al riesgo, lo más sensato sería un poco lo que hace Joan, que dice, mis riesgos son el riesgo 15, por decir un número, o 12. Más, por ahí estará. Y yo recomendaría que antes de hacer eso, primero asegures una serie de objetivos, pero sí, una vez has asegurado esto, oye, lo demás déjalo correr porque la humanidad tiende a corregir sus errores y la economía tiende a crecer, ¿no? Y eso es de lo que se beneficia la indexación, ¿no? Entonces, tanto Proyecto K como InvestMe creemos la indexación porque es una forma excelente de invertir a largo plazo con muy bajos costes y pudiendo escoger, pues en este caso, sectores o los índices principales con prácticamente, no diré coste nulo, pero un coste muy bajo, ¿no? A mí me gusta una serie que es Mad Men y hay una cuestión aquí interesante en Mad Men que es que ocurre en los años 60 y te das cuenta a lo largo de las 6 o 7 temporadas de esa serie que hay muchas cosas, hay mucho follón, hay la guerra de Vietnam, en un momento matan al presidente, matan a Kennedy, en otro momento matan a Martin Luther King, en otro momento llega la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Que parece que ellos están en Nueva York y hay un momento que se van a casa pensando si mañana les van a echar una bomba nuclear en la cabeza, ¿no? Y estos son los años 60 y te das cuenta la sensación de que el mundo yo llego a la conclusión que quizás siempre ha parecido un lugar peligroso. Pero también llega el hombre a la luna y también pasan cosas increíbles.
Y lo que ocurre, con lo que decías, Jordi, con los indexados, que yo creo que es muy interesante tenerlo presente, es que el mercado puede, a corto plazo, podría parecer más peligroso de lo que realmente es. Y eso no significa que no haya guerras y que no pasen cosas y que un día quizá alguien cometa una locura, ¿no? Y eso siempre pasa y esto el mercado va a reaccionar y va a bajar. Pero si tú tienes ese foco a largo plazo, también te beneficias de los grandes hitos de la humanidad, ¿no? Como que llegar a la luna y todo lo que haremos, ¿no? Y todo lo que se puede hacer. Y aquí es verdad que, regresando al último, este punto de la volatilidad, si tú miras lo que ocurre en Mad Men, invertir en ese mercado da miedo. Pero invertir en el mercado es la estrategia más lógica, más ganadora y la única que tiene sentido para mí. Cuando tienes el foco a largo plazo, lo que pueda, las noticias, quizá a mí me asustan bastante menos, ¿no? Pongo las noticias esos días. Si reaccionara de forma agresiva, vendería todas mis posiciones y me quedaría en líquido, porque si pongo cualquier día las noticias, la primera noticia que salga me obliga a reaccionar. Pero si ignoramos todo este ruido, y el ruido a veces es lo que ocurre en el mundo, porque tenemos visión a largo plazo, nos encontramos que nuestras carteras se van a poder beneficiar de las innovaciones de la humanidad y de nuestra creatividad y nuestro optimismo por un futuro mejor. Muy bien. Pues cerramos ya este episodio. Un matiz que decíais, el perfil de riesgo de Joan podría ser de un 15. Y para quien nos escuche y no tenga mucho conocimiento, que no piense que un 15 es meterlo todo a Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O meterlo todo a una cosa y basta. Entiendo que el perfil 15 es, dentro de una cartera que ya está diversificada, estoy en renta variable, estoy en varios sectores, etcétera, pero que no, 15 no es casino. No, yo no tengo la sensación de jugar al casino. Yo tengo una cartera que, si fijamos el perfil 10 con los estándares, claro, yo me doy cuenta que quizá la exposición a la que estoy de volatilidad o la máxima caída, que son las dos métricas que se miran muchas veces, claro, me doy cuenta que quizá estaría por encima de ese perfil 10, pero yo no hay nada de casino. Yo tengo una visión a largo plazo con una serie de activos en los que confío. Y sí que es verdad que luego me dejo una parte de mi dinero para lo que se llama play money, para jugar un poquito. Y esto me gusta para seguir los mercados. Tengo esa parte de jugar, una parte pequeñita de todo mi capital y una parte que simplemente que si mañana lo perdiera, pues yo seguiría durmiendo igual de bien por las noches. Aquí cada uno que juega como quiera. Un perfil 100 seguramente, ¿no? Yo a veces tengo la sensación que nosotros en contexto Educa tu Dinero y InvestMe, que hemos hecho muchos episodios, cuando decimos perfil 10 de riesgo, hay quien puede pensar que estás en algo que es muy loco. Y el perfil 10 de riesgo del contexto Educa tu Dinero y contexto InvestMe es un perfil de riesgo moderado dentro del mundo global. Sí, porque... Con horizonte a largo plazo es más seguro, claro. Por dar los datos, más o menos un perfil 10 sería casi... En InvestMe sería casi 100% o 100% de renta variable. Sí que la volatilidad sería con una perspectiva del 7%, ¿vale? De rentabilidad. Sí, con una volatilidad en torno al 13, 14, 15%, obviamente depende del histórico que tomes, y un perfil superior a esto sería, bueno, cuando sale, claro, ¿qué pasa? Que los índices estás invirtiendo en centenares o miles de compañías, eso hace que la volatilidad con respecto a una acción, y ya no hablemos de Bitcoin, es más reducida. Esto es digamos, lo que se llama el beneficio o el free lunch, que dicen los ingleses, de la diversificación. Entonces, bueno, un perfil por encima de esto es empezar a hacer algo más que eso, pues, oye, pues, no sé, yo, por ejemplo, tengo un 2 o 3% de Bitcoin porque considero que es potencialmente una alternativa al oro, pues bueno, esto sería una forma de darle una punta de esto. También hago algo de Play Money o más, porque yo empecé desde el lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, mantengo una cartera de acciones y eso serían perfiles por encima de eso. Pero un perfil, como tú decías, un perfil 10, solo representa que estás 100% en renta variable, lo cual suena muy arriesgado, pero a muy largo plazo, si nos olvidamos de mirar la cuenta cada día o cada semana y la miramos una vez al año, una vez cada 2 años, sería lo ideal, o una vez cada 3 años o cada 5 años, que si pasa 20 años, lo que sería lógico, pues no percibes esa volatilidad ni las caídas, que son los dos datos que te dan miedo, ¿no? Ni sientes el miedo, ¿no? Y no sé si os dais cuenta, pero veis a los jóvenes de este país a veces que invierten de forma con ese... Ahora sí que van al casino de verdad, ¿no? Y van con unas apuestas muy agresivas de criptomonedas raras, apuestas en, no sé, las cosas más raras estrambóticas, ¿no? Incluso ahora se van al mercado de las apuestas. Y me doy cuenta que quizá también hay un perfil de mucha gente que puede ahorrar tan poquito que ha decidido como, mira, aquí sí que voy al casino. Es decir, lo poco que tengo me lo juego con una apuesta lo más loca posible. Y creo que aquí estamos fracasando casi, que ya no ocurre solo en este país, también podría ocurrir en Estados Unidos, que como comprar una casa se está convirtiendo tan caro,
Es como, bueno, me lo juego a esto y si sale cara, pues me la compro y si sale cruz, pues no sé qué haré con mi vida. Yeah. No sé hasta qué punto también mucha gente juega con un perfil de riesgo demasiado agresivo porque realmente tampoco entiendo lo que está haciendo, ¿no? Y esto pasa con los jóvenes que están jugando casi la lotería, algunos de ellos, con sus inversiones. El Bitcoin, por ejemplo, no recuerdo exactamente el dato, pero si antes hablaba de volatilidades del 13, 14, 15%, pues es del 50 o 60%, con lo cual el que está solo invirtiendo en Bitcoin o solo en criptomonedas está corriendo, a mi parecer, riesgos innecesarios. Y eso se puede hacer pues cuando tienes las cajitas famosas que hablamos muy a menudo o los objetivos vitales que necesitas, ¿no? Una vez tienes eso, pues adelante. Muy bien. Sobre los jóvenes y sus posibilidades, nuestro justamente anterior episodio a este habla de ello con Estefanía Molina, los hijos de los boomers, y sobre las dificultades o facilidades que han tenido las últimas generaciones. Con lo cual, quien haya llegado hasta el final de este episodio y no haya escuchado el anterior, os recomendamos que sigáis por ahí, que será una transición muy suave. Gracias, Joan, gracias, Jordi, por ser parte de este episodio especial de la mesa de InvestMe con Joan Tubau, con la presentación de su libro You Money y con la presentación también de estas carteras K, que seguro que van a representar una alternativa de opcionalidad para mucha gente. Gracias a los dos. Gracias a ti.